¿Qué cabido tan? Sí, rápido, así. Otro hojita, listo. Uno quita para estar aquí, uno quita. Ya. Ustedes me enfocan. Y en Tinder no pasa. Buenos días, el suscrito licenciado Jesús Bernardo Denis Corral, actuando en representación del maestro Martín Araujo Ramírez, presidente del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California. Vamos a dar inicio a la presente sesión. En Mexicali, Baja California, siendo las 10 horas en punto del 10 de octubre del 2023. Damos inicio a la cuarta sesión extraordinaria de 2023 del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California, convocada en términos de los artículos 16, 53 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California y 36, 39 y 42 del reglamento de la misma. Solicito al secretario técnico de este comité, licenciado Martín Urbina Montaño, informe de esta presidencia si existe quórum legal para sesionar. Con su autorización, presidente, encontrándose en la sala de juntas el licenciado Jesús Bernardo Denis Corral, en representación del maestro Martín Araujo Ramírez, presidente del comité, quien por cuestiones de fuerza mayor no pudo asistir a la presente sesión, así lo informó mediante escrito de 6 de octubre del presente año. Héctor Kabir Valenzuela Ortega, en representación del C. Carlos Alberto Maldonado Verdín, vocal del comité, quien no pudo asistir a esta sesión por causa de fuerza mayor, así lo informó mediante escrito de 6 de octubre de 2023. Juan Álvarez Ayala, en representación de Rubén Rodrigo Yescas, vocal del comité, quien por cuestiones de fuerza mayor no pudo asistir a la presente sesión. Así lo informó mediante el escrito de 6 de octubre del presente año. Juan Pablo Salcido Quirós, vocal del comité. El suscrito licenciado Martín Urbina Montaño, secretario técnico del comité, informo que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes del comité de transparencia, por lo que existe quórum legal para sesionar. Es cuanto, presidente. Se declara que existe quórum legal para el desarrollo de la presente sesión. Le pido, secretario, dar lectura al orden del día. Con su autorización, presidente, a continuación doy lectura al orden del día. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2. Lectura del orden del día. Punto número 3. Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de resolución a la solicitud de información pública con número de folio 02 11 64 122 000045, presentada el 6 de julio de 2022 en la Plataforma Nacional de Transparencia para aprobar la versión pública. Punto número 4. Lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión. Punto número 5. Clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Agotado el punto, solicito al secretario leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, presidente, punto número 3 del orden del día. Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de resolución a la solicitud de información pública con número de folio 02 11 64 122 000045, presentada el 6 de junio de 2022 en la Plataforma Nacional de Transparencia para aprobar la versión pública. Es cuanto. Solicito al secretario proceda a dar lectura a los puntos medulares de la propuesta de respuesta a la solicitud con número de folio 0211 641 22 00045. Con su autorización, presidente, procedo a dar lectura a los puntos medulares de la propuesta de respuesta ya señalada, asentándose de la siguiente manera. Antecedentes. 1. El 6 de junio de 2022 se formuló una solicitud de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigida al sujeto obligado, Comisión Estatal del Agua, la cual quedó identificada con el número de folio 02 11 64 122 000045, en la que se solicitó la siguiente información. Solicito versión pública del contrato vigente de suministro de energía eléctrica para el acueducto Río Colorado. Punto número 2. El 23 de junio de 2022, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud anteriormente referida. Punto número 3. El solicitante interpuso recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, ITAIP, registrada bajo el número de expediente RR/733/2022. Punto número 4.
Posteriormente, el ITAIP procedió a dictar resolución donde requirieron revocar la respuesta a la solicitud de acceso a la información para efecto de que este sujeto obligado otorgue a la parte recurrente la información solicitada en versión pública, observándose la normatividad aplicable para tales efectos. Considerándose. De acuerdo al artículo 178 del reglamento en cita, se establece que los sujetos obligados deberán elaborar las versiones públicas y las mismas deberán ser aprobadas por el comité, cuyo texto a continuación se inserta. Artículo 178. Los sujetos obligados deberán elaborar las versiones públicas a través de sus áreas y las mismas deberán de ser aprobadas por el comité. Ahora bien, en el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en su artículo 178 y artículo 3 de los lineamientos para la elaboración de versiones públicas, establece que el Comité de Transparencia expedirá una resolución que apruebe la versión pública remitida por el área administrativa del sujeto obligado, quien realizó la misma. En ese sentido, en aras de dar cumplimiento a lo establecido a los preceptos señalados con anterioridad, y una vez que el área administrativa remitió a este Comité de Transparencia el documento en versión pública para su aprobación, argumentando que en dicho documento contiene datos personales de personas físicas y por ende, para no transgredir la confidencialidad en atención al artículo 19 de los lineamientos para la elaboración de versiones públicas, donde establece que se clasifica como información confidencial aquello referente a las señaladas en el artículo 63 de los lineamientos de protección de datos personales, en las ya señaladas en el artículo 63 de los lineamientos de protección de datos personales, en posesión de los sujetos obligados del Estado, donde enlista los tipos de datos personales y uno de ellos es la firma por ser un dato personal identificable, por lo que el área administrativa procedió a realizar la versión pública testando la firma de la persona física que representa a la persona moral con quien se suscribió el convenio que se exhibe. Esto por ser un dato personal, identificable y confidencial designante y no es propio de la empresa. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 13, 53, 54, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 35, 39 y 178 del reglamento de la misma, este Comité de Transparencia aprueba la versión pública remitida por el área administrativa del sujeto obligado. Es cuanto. Gracias, secretario. Pregunto a los integrantes de este comité si tienen algún comentario relacionado al punto que nos ocupa. No. No habiendo comentarios, solicito al secretario que someta a votación el presente punto del orden del día. Se somete a votación la propuesta de resolución a la solicitud de información pública con número de folio 02 11 64 122 00045, presentada el 6 de julio de 2022 en la Plataforma Nacional de Transparencia para aprobar la versión pública, por lo que solicito a los integrantes del Comité de Transparencia manifiesten el sentido de su voto. Por favor. Presidente, le informo que la solicitud sometida a votación ha sido aprobada por unanimidad. Agotado el punto, solicito al secretario leer el punto del orden del día. Con su autorización, presidente, punto número 4 del orden del día, lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión. Solicito al secretario dar todos los acuerdos tomados durante la presente sesión. A continuación, procedo a dar lectura de los acuerdos tomados en esta cuarta sesión extraordinaria 2023 del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California. Punto número 1, acuerdo CT/SE/001 10-10-23. Se aprueba por unanimidad la propuesta de resolución a la solicitud de información pública con número de folio 02 11 64 122 00045, presentada el 6 de junio de 2022 en la Plataforma Nacional de Transparencia para aprobar la versión pública. Agotado el punto, solicito al secretario a favor de leer el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, presidente, punto número 5 del orden del día es clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, de conformidad con el orden del día, siendo las 10 horas con 8 minutos del 10 de octubre de 2023, se declara clausurada la cuarta sesión extraordinaria de 2023 del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal del Agua de Baja California. ¿Cuánto?